Ya casi, unos minutitos más. Ok, bueno, mientras preparas para que ya vas a proyectar presentación. La verdad, como la última vez que presenté, había preparado una presentación de PowerPoint y todo, y nada más se mostró la suya. Esta vez no proyecté pensando que igual usted va a poner la suya. No, no tengo presentación, Santiago, ¿eh? Oh, demonios. No, las presentaciones son su responsabilidad a la hora de exponer. Entonces, no tengo. Bueno, en lo que empieza tu exposición, a ver, ¿los demás pudieron leer a John Lynch con este texto de las revoluciones hispanoamericanas? A ver, los demás. Aurora Canseco, ¿pudiste leer a John Lynch? Profesora, buenos días. Buen día, ¿y qué te pareció? Ay, perdón. Pues, ¿qué le digo? Permítame, saco mis apuntes. Sí, pero de lo que te acuerdas, Aurora, o sea, un poco qué te dejó la lectura, como con qué idea te quedaste. Sobre cómo los americanos iban, bueno, en un principio iban adquiriendo como ese sentido de, ¿cómo puedo decir? Que ellos decían que eran como americanos, que no eran europeos, algo así. Ajá. Que iban adquiriendo como ese sentimiento para su nacionalismo, y que también el comercio les ayudó mucho para que ellos fueran como independizándose, y que ya no, con las que tuvieran como tanta dependencia de los españoles, de los europeos. Okay. Y que sí, el comercio les abrió como muchas oportunidades, ¿no? Porque ya sí ellos empezaron a producir para comerciar con los otros países de Europa. Ajá, ok. Gracias, Aurora. A ver, ¿alguien más que haya hecho la lectura de John Lynch que nos cuente qué le pareció? ¿O con qué ideas se quedan? ¿Qué rescatan? Inés Medrano. Inés Medrano. Sí, es que escucho un poco borroso. No, digo que con qué idea te quedaste de la lectura de John Lynch o qué aprendiste de esta lectura. Pues más o menos el proceso de cómo fueron cambiando los países. Ajá, ¿en qué sentido? En el estado de, pues ahora sí de su transformación, tanto de lo social, iba agarrado de la mano con lo económico. Pero más detalles, Inés, de las independencias de América Latina, ¿con qué idea te quedas de la lectura de John Lynch? O sea, que de toda la lectura, ¿qué llamó tu atención? Pues la manera en cómo se empezaron a organizar, cómo hacían sus grupos de unión y las ideas que tomaban. ¿Qué ideas? Pues los sentimientos, bueno, no como tal sentimientos, sino como de problemáticas que no las llevaban como tan solo a pelear por pelear, sino que lo llevaban al progreso. ¿Algo más, Inés? No, nada más. Por ejemplo, de las reformas borbónicas, ¿qué nos puedes contar? Pues todo era para el bien de la corona. ¿Pero por qué las aplican, Inés? Para tener más controlada a la población, ¿Y por qué la querían tener más controlada? precisamente para que no fueran las independencias Ok. que ciertos países pues ya estaban logrando. Ok, de acuerdo, Inés, muchas gracias. Uriel, adelante. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue lo como el segundo imperialismo,
porque, bueno, a lo que van las reformas se supone prácticamente es debido a que los hispanoamericanos estaban como independizando más, mucho en cuanto, no políticamente, sino económicamente. Ujú. Entonces, por ende, estaban mandando mucho menos mercancía a España. Entonces los españoles, pues, no les pareció eso, y por eso comienzan con el segundo imperialismo y mandan a más españoles para poblar, pero esta vez en lugar de controlar a los indígenas, controlar a los criollos. Eso es lo que más me llamó la atención, como el segundo imperialismo. Sí, bueno, de hecho esa es la parte como central de la lectura, justamente esa, que los países, bueno, que la población en los países conquistados y dominados por España, cada vez se vuelven más independientes, o sea, sin declarar ninguna independencia, ¿no? Sino que cada vez tienen como mayor autonomía económica. Entonces, eso justamente va a llevar a que cada vez haya como unas relaciones económicas y sociales más complejas en los territorios españoles en América, y va a permitir también que los estados-nación se vayan perfilando, ¿no? Y por supuesto que va a llegar cada vez menos plata a España. Eso va a obligar a que España voltee a ver a sus colonias y diga, bueno, ¿qué está pasando? Y va a ver que en efecto, pues va a haber tremenda ya como autonomía, y va a tratar de meter mayor control justamente con las reformas borbónicas. No va a ser suficiente porque las reformas incluso van a ser contraproducentes, van a enojar tanto a la población que eventualmente van a llevar al movimiento de independencias. Y aquí un papel muy importante lo van a jugar como todos estos españoles nacidos ya en América, ¿no? Los famosos criollos, que no tienen los mismos derechos que los españoles pues, nacidos en España, eh, en el sentido de acceso a ciertos cargos o de pago de impuestos, por ejemplo, bueno, sobre todo acceso a cargos, porque no pagan impuestos. Entonces, digamos que esa limitación también va a provocar pues, que los criollos busquen mejores posiciones cada vez, ¿no? Cosa que no van a tener. Entonces, bueno, ahora sí estás listo, Santiago. Oigan, las exposiciones, digamos, las presentaciones son responsabilidad de ustedes. Por ejemplo, Santiago, si por alguna cosa no podías, tienes líos para compartir la presentación o cualquiera, lo que tendrían que haber hecho es mandársela a Anaí o mandármela a mí para que nosotros la proyectáramos, pero en realidad ustedes tienen que preparar sus presentaciones, es como parte de ese punto 5 que posiblemente tendrán, porque el punto 5 pues va a depender de la exposición que tengan, ¿no? Entonces, ahora sí, Santiago, te escuchamos. Sí, maestra, una disculpa por eso. Bueno, pues, mucho gusto, yo soy Santiago Riverol y les voy a platicar sobre las revoluciones hispanoamericanas y cómo todo comienza debido a que hay como dos imperios españoles. El primero fue cuando llegaron, conquistaron, que pusieron todo el terreno y se hizo el imperio español, el que ya todos conocemos y el que nos enseñaron en la primaria. Pero para finales del siglo XVII, todas las colonias empezaron a tener, ay, perdón, me está yendo la palabra, empezaron a tener más poder, lograron tener más comercio y, una disculpa, no sé por qué estoy nervioso. Tú tranquilo, Santiago, ni siquiera tenemos cámaras prendidas, entonces, respira, respira y cuéntanos de qué se trata la lectura. Sí. Entonces, perdón, nuevamente, en el siglo XVII, España, por estar lidiando sus guerras en el continente europeo, pierde un poco de poder y las colonias se dan cuenta de esto y es que empiezan a tener más poder, empiezan a crear sus propias instituciones, se tiene más mercado y así poco a poco van ganando un poco más de independencia y sus propios habitantes empiezan a tener un orgullo continental. Ya no se sienten como, soy parte del Imperio Español, sino que se sienten como parte del continente americano. Así que nunca piden la independencia ni deciden hacer nada al respecto porque dicen, bueno, cada vez le estamos mandando menos plata, así que no hay problema y simplemente caquen por su lado, todos vivimos felices. Pero el Imperio Español evidentemente no vive feliz cuando les empezaron a mandar menos riquezas, así que empezaron a ver qué onda y empiezan a tomar distintas reformas fiscales,
vuelven a mandar gente al continente americano para lograr retomar el control, que es cuando buscan empezar el segundo imperio español, el cual más que, o sea, se llama así porque quieren recuperar el control, pero sigue siendo el mismo imperio. Y es entonces cuando llegan las reformas borbónicas, las cuales buscaban meter muchos más impuestos precisamente para ayudar con las guerras de España en Europa, buscaban reafirmar el poder eclesiástico. Ahí también buscaron controlar la milicia que había en América, específicamente en México, que era uno de los ejércitos coloniales más grandes. Oye, Santiago, espérame tantito, pero antes de eso, ¿vas a hablar del nuevo equilibrio de poder que se forma con la mayor independencia de los países hispanoamericanos? ¿O ya estás entrando de plano en las reformas ya tal cual? No, sí, tengo que hablar del nuevo equilibrio de poder. Ah, ya, perdón. Entonces síguele. Perdón, síguele. No, sí, muchas gracias, le digo. Desperté del lado equivocado de la cama. Ese nuevo equilibrio de poder es cuando los criollos empiezan a volverse más burócratas y empiezan a tener más riqueza. Y entonces es cuando les digo que empiezan a mandar menos recursos a España porque ellos quieren tener más riqueza y quieren tener control de la mano de obra, lo cual no pueden hacer si siguen siendo completamente bajo España, pero nuevamente lo quieren mantener así como bajito, bajito para evitar guerras, evitarse problemas con los papás. Sin embargo, ir manejando todo este tipo de cosas. Y me parece que eso es lo que les quería mencionar. No, oye, no, Santiago, pero hay tres elementos que son los que van a permitir justamente que haya una mayor independencia de los países hispanoamericanos. Uno va a ser justamente este tema de que se reduce el tesoro o digamos, es que sí es tesoro, porque no solamente son ingresos, también es plata tal cual que se envía a España. Entonces, pero son tres elementos. El primero es que se reduce ese tesoro. ¿Por qué se reduce lo que se envía a España? Ya nos dijiste que porque dentro de España tenemos como una redistribución del ingreso, ¿no? Eso creo que ya quedó como muy clarito para todos, ¿no? Las colonias cada vez se van a quedar con una mayor proporción de su producto y lo van a emplear para administración, defensa, economía, o sea, ya se están formando estados-nación que van a tener gastos. Entonces, eso queda claro. Pero, ¿por qué otro motivo se reduce la plata que se envía a España? También la plata, o sea, aparte de todo el sistema minero que, como ya se mencionó, empezó a utilizarse más dentro de América, también las plantaciones, tanto en el Caribe como en el norte de Sudamérica, empezaban a vender productos ya directamente. No, Santiago, vamos ordenándonos. Tienes tres motivos por los cuales tienes una mayor independencia de América Latina. Por eso, muchachos, son importantes las presentaciones. El primero es que se reduce el tesoro enviado a España. El segundo es que tienes un desarrollo de las economías de plantación, que ahorita nos vas a contar. Y el tercero es que tienes como un desarrollo de las industrias de astilleros. Entonces, cada uno de ellos es lo que quiero que nos expliques. Entonces, ¿por qué se reduce el tesoro enviado a España? A su vez tiene dos motivos. El primero es esta redistribución, o sea, el ingreso que se queda en América, que ya no se ve en España. ¿Por qué se queda? Pues porque cada vez es más compleja la economía y se requiere dinero para la administración, defensa, ¿no? Y la propia economía de la Nueva España. Bueno, y de todos los territorios americanos. Pero el segundo motivo es que tenemos una recesión en la industria minera. Entonces, ahorita justamente lo que también quiero que nos expliques es por qué tenemos esta crisis minera, ¿no? O sea, y el segundo es este tema de las economías de plantación y el tercero son los astilleros. Entonces, si quieres, cuéntanos el segundo, que son las economías de plantación, y después el tercero, que es lo de los astilleros. Pues sí, esto de la economía de la plantación es... sí tengo el micrófono. Es que empezaron a vender directamente a países extranjeros sin tener que dárselo a España para que España lo venda y luego España se lleve la mayoría de las ganancias y nada más le lleve un poquito de regreso a América, lo cual provocó que empiece a haber más
inversión dentro de estos estados, de estas colonias, queda, como dice la maestra, que se empiece a formar un poco más estos estados, que nuevamente no tienen un poder político formal, pero no se puede ignorar lo que están haciendo y el poder económico que están ganando. Y el tercero de estos son los astilleros, en los cuales era más que nada defensa y cómo ya se podían defender ellos mismos nuevamente, sin necesidad de España, que O sea, sí es importante el tema de los astilleros por un tema de que hay como autonomía en la defensa. O sea, ya no requieren como importar los buques o traerlos de España. Los buques se comienzan a construir dentro de los territorios españoles en América. Entonces, eso es muy importante porque quiere decir que los americanos ya se pueden defender solitos. Pero no solamente es el tema de la defensa, también tiene que ver con que los americanos comienzan a construir y reparar buques ellos solos, insisto, y eso implica como dinamizar digamos, un sector económico, ¿no? Entonces, voy a avanzar un poquito nada más, Santiago, y ahorita ya te dejo con las reformas. Lo que el autor nos dice es que vamos a tener como, dicen, digamos, los historiadores, que a mediados del siglo XVI hay una primera crisis minera. Pero eso es muy temprano, porque ¿qué es mediados del siglo XVI? Más o menos como 1550. Entonces dicen que hay una primera crisis minera, pero lo que dice John Lynch es que este declive no es necesariamente un signo de recesión económica, sino que puede indicar como un mayor desarrollo de estas economías americanas. O sea, es decir, los españoles lo perciben como una crisis, los españoles en la metrópoli, porque la plata no está llegando. Lo cierto es que quizá en América eso no sea una crisis, sino que puede que sea más bien un signo de mayor desarrollo económico de los territorios españoles en América. El autor dice que es posible que aunque las colonias hayan reorientado su economía hacia la agricultura y ganadería y hayan comenzado a cubrir sus propias necesidades de productos manufactureros, o sea, insisto, que la economía se haya desarrollado más, ¿no? Además, también en el tema de la hacienda como estructura en el campo, ¿no? Que permite producir, también permite una autosuficiencia económica de México y al mismo tiempo van a crecer de manera como proporcional los ingresos gubernamentales que se quedan en el virreinato, ¿no? Por esto que ya decíamos, porque se van para administración, para defensa, para obras públicas. Entonces, insisto, lo que en realidad nosotros vamos a tener es que mientras España ve una crisis, y la crisis la ve porque ya no está llegando la plata, pero además porque ya no están comprando los bienes españoles, lo cierto es que eso más bien, según John Lynch, y yo estoy de acuerdo con él, es posible que se deba a que más bien se están desarrollando los territorios españoles en América, pues porque hay un mayor dinamismo económico y porque están creciendo las ciudades. Acuérdense de cómo crecen las ciudades con el feudalismo, ¿no? Lo mismo acá. Entonces, dice el autor, el que una colonia no exporte excedentes públicos y privados, no participe en el comercio transatlántico y no consuma grandes cantidades de importaciones, no implica que esté deprimida. O sea, lo que puede pasar es que esté creciendo como su mercado interior. Y como se está fortaleciendo el mercado interior y España está lejísimos, no hay manera de que puedan controlar eso. Entonces, eso nos va a llevar a una independencia de las colonias de la corona española, ¿no? ¿Y qué va a hacer la corona? Bueno, pues justamente frente a esta independencia de las colonias, va a tratar de renovar el control imperial a partir de 1765, que es justamente cuando vienen estas reformas borbónicas. Entonces, ¿cuál es el propósito de las reformas borbónicas? Y se lo voy a decir tal cual, como lo dice el autor, vincular a la economía americana más estrechamente a España. O sea, quieren tener el control de qué es lo que está pasando en América y sobre todo el control en términos económicos, porque quieren continuar recibiendo la riqueza que ya no están recibiendo, ¿no? Y además, pues también lo que están buscando es restaurar el poder y prestigio de España. ¿Quién va a dirigir las reformas borbónicas? Carlos III, que es un rey que va a estar entre 1759 y 1788. Y las reformas borbónicas van a tener como algunos objetivos generales. El primero es que el gobierno pues buscan que sea centralizado. El segundo es una administración reformada. Tercero, una agricultura que dé mayores rendimientos. 4, una industria que dé una mayor producción. Y 5, promover y proteger el comercio ultramarino.
Entonces, a ver, voy a compartir la pantalla, pero voy a compartir el pizarrón porque sí necesito que lo expliques un poco ordenado, porque no vamos a regresar sobre esta lectura, Santiago. Entonces, las reformas borbónicas, espérenme, ¿por qué? No quiere, ahí está. Ahí ven la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Salud, chicos. Sí, maestra. Sí, ya. A ver, entonces las reformas borbónicas, y es lo que ahorita nos va a explicar ya Santiago, son básicamente de dos tipos. Una es para tener un mayor control político y para tener un mayor control administrativo económico. Entonces, ahora sí, Santiago, si quieres, ahora sí empezamos con las reformas de control político. ¿Cuáles serían esas? Las reformas de control político son las de... no, ¿sabe qué, maestra? La verdad, no sé qué me pasa hoy, no me encuentro, la verdad, me escucho yo mismo y ni yo entiendo lo que estoy explicando, entonces, mejor bájenme el medio punto, pero... No, Santiago. No, Santiago, en realidad es un tema, ustedes ya lo preparó, entonces, nada más es cosa de que nos expliques cuáles son. Estamos a distancia, Santiago, entonces nada más te estoy un poco ayudando para que podamos, porque no vamos a regresar sobre esta lectura y ya tenemos los tiempos súper apretados para cerrar el semestre. Entonces, cuéntanos cuáles son las del control político y yo te voy ayudando. Las reformas del control político son las del control eclesiástico que se basaban nuevamente en darle el poder de regreso a la iglesia, porque la iglesia siempre estuvo muy ligada al imperio, y las del control militar. Y antes de esas, o sea, sí tienes razón, ahí entra la reforma a la iglesia y entra y el control militar también, que ahorita nos dices cuáles son. Pero antes de eso, ¿qué otra reforma hay de control político que tiene que ver con el de ordenamiento territorial? ¿Cómo se reordena el territorio? ¿Puedo hablar, maestra? ¿Cómo? ¿Puedo hablar? Sí, adelante. La Constitución de Cádiz. ¿Cómo? La Constitución de Cádiz, ¿no fue esa? No es la Constitución de Cádiz. Ok. Esa falta un montón. No, lo que va a pasar es que, a ver, Santiago, porque tú eres nuestro expositor, ¿cómo se reordena, o sea, cómo se va a reordenar el territorio? Porque parte del control justamente es que pierden el control sobre el territorio. Si antes el territorio estaba organizado por obispados, yo ahorita se me viene a la cabeza el obispado de Michoacán, tenía varios obispados, pero entonces eso va a cambiar. ¿Qué es lo que se va a crear para organizar el territorio, Santiago? No recuerdo, maestra. Es la creación de nuevos virreinatos, la creación de intendencias. ¿Ya te acordaste? Y de los puestos de intendente. No sé qué me está pasando hoy. No, revisa tus apuntes, por favor, Santiago. ¿Hiciste la lectura? Maestra. Ahí está. Y preparaste apuntes. Ajá, pero... Entonces, consulta los apuntes, porfa. Y ya para que nos explicas cada uno. Santiago, ¿sigues ahí?
Santiago. Ah, Aquí sigue. ¿estás buscándole? Ajá. Ok. ¿Puedo ayudar un poco? Anaí, lo que pasa es que es la exposición de Santiago y lo que se están jugando es medio punto sobre calificación final. Ok. Ese es el tema. Porque Santiago, de otra manera, te voy a quitar el medio punto, porque eso acordamos, que era el medio punto sobre calificación o medio punto menos sobre calificación final. Entonces, en realidad no quiero bajar medio punto porque sí te va a afectar el promedio y me parece que el promedio es muy importante para todos ustedes. Entonces, por eso hiciste la lectura. Y lo central de la lectura justamente son las reformas borbónicas, ¿no? Por eso necesito que esta nos quede muy clarita, Santiago. Sí, maestra, o sea, le digo, estoy consciente de lo del medio punto, pero hoy no me encuentro, no, ni siquiera estoy entendiendo mis apuntes, entonces prefiero que me baje el medio punto, pero como usted dijo, no se va a volver a esta lectura, entonces que se entienda bien, que le entienda el salón y ya, o sea, mejor usted délo, bájeme el medio punto, pero que se entienda para que no arruine a todos a la hora del examen. Yo quiero poner, maestra. ¿Cómo? ¿Perdón? Que yo quiero exponer. No sé si me escucho bien. ¿Quién eres? Ay, perdón. Rafael. Rafael. ¿Y no tenían ninguna exposición preparada? Que diga, ¿no asignada? ¿Mandé? ¿No tienes exposición asignada? No, maestra. Ok, pues vas, Rafael, a ver. Bueno, Santiago, bueno, Santiago, ¿te parece si podemos tener como una sesión para platicarlo? Sí, maestra. Bueno, ok. A ver, Rafael. Nada más que se escucha súper cortado. Porque mi PC no se escucha bien. Permítame un momento. Oigan, chicos, ya no te quiero torturar más, Santiago, pero les pido a todos que por favor preparen las exposiciones, que hagan los PowerPoint, que midan el tiempo en el que van a exponer, sobre todo porque es punto 5 sobre calificación final. O sea, en realidad sí está complicado tener el punto 5, es como un adicional, entonces nada más les pediría eso, ¿no? Que por favor lo preparen bien y decirles que no tendrán como por qué estar nerviosos, una cosa así, o sea, en realidad pues uno está aquí para aprender, ¿no? No tenemos como por qué hacer las cosas perfectas ni nada de eso. Estamos aquí para aprender todos. Y el arte como de exponer o de escribir es una cosa que se va aprendiendo, no es que sepamos hacerlo sin, o sea, que hayamos nacido así, pues, ¿no? Uno aprende a hacer estas cosas. Uno tiene que aprender a escribir, uno tiene que, bueno, primero a leer, a escribir, hacer resúmenes, a exponer, o sea, es parte del ejercicio. Entonces, en ese sentido, no tendrán por qué sentirse nerviosos, ni inseguros, ni nada. O sea, es un espacio justamente como para aprender, ¿no? Pero claro, yo tengo que guiar la exposición porque en realidad es como el trabajo en el que ustedes están aprendiendo a hacer esto, porque si no, ¿cuándo lo van a hacer? Pero también tengo que guiarlo porque, pues al final yo tengo que garantizar que veamos todos los temas para el examen. A ver, Rafael, ¿ya estás? No, ya se fue. Ya estoy, profesora. Ya te escuchamos. Aquí estoy. A ver. Bien, lo que tenemos es creación de nuevos reinatos, intendencias, pues, la absolución del repartimiento, reforma eclesial, reforma militar. Falta lo de la corona que redujo el poder del arzobispado, ¿no? ¿Eso falta? No, lo que necesito que expliquen es las reformas borbónicas, que son unas de control político y otras de control administrativo. Entonces, explicar cada una, pero Rafael, ¿no quieres mejor exponer a algún capítulo de Lenin para que yo más bien ya me vaya en esta porque tenemos una hora? Claro. Sí, okay. Mejor. ¿Te parece? Entonces, Anaí, para que al final de la sesión te quedes con Rafael para darle un capítulo para ponerlo en las exposiciones de Lenin, ¿no? Disculpe, profesor. Sí. Precisamente hablando de Lenin, usted dijo que nos iba a decir qué capítulos íbamos a exponer. Sí, ¿ya tienen el texto? Sí, ya está publicado, solamente faltaría. Me voy a poner de acuerdo con Anaí y se lo subimos al grupo, al Classroom, porfa, ¿sale? Sí, muchas gracias.
Bueno, a ver, entonces voy a tratar de irme rapidito con esta lectura de John Lynch, que además es una, bueno, y Rafael, a ti también te sumamos a la de Lenin. Es una lectura en realidad como, me parece que está breve y que se lee como muy fácil. Ya dijimos por qué se requiere como esta mayor, más bien, o sea, por qué surge esta independencia de las colonias americanas y entonces por qué la corona tiene que poner esta serie de reformas, más bien imponer esta serie de reformas para recuperar el control. Entonces, las reformas son de dos tipos, para tener un mayor control político y un mayor control administrativo y económico. En cuanto al control político, básicamente son tres elementos: la creación de nuevas intendencias, de reinatos, perdón, y en particular en 1776, Anaí, ¿me puedes ayudar a aceptar a los compañeros, porfa? A partir de 1776 se va a crear en particular el virreinato de Río de la Plata, porque digamos en Sudamérica no teníamos más que el de Nueva Granada y el virreinato del Perú, pero ya ven que Nueva Granada está como en esta parte de la parte de Sudamérica. El de Perú pues está como muy delimitado, pero esta parte ya del sur de América estaba nada más como, me parece que era una capitanía. Entonces creció tal el comercio que pues ya se tuvo que crear un virreinato y evidentemente pues la figura del virrey, que el virrey era una persona que que fue mandado desde España para tener el control del territorio, no era una persona que vivía en América. Entonces se crean los virreinatos, además se van a crear intendencias, o sea, les digo que antes el territorio se organizaba en obispados, entonces ahora se va a comenzar a organizar en intendencias y se va a crear el puesto de intendente, que es un puesto que también va a ser designado por el rey. Entonces, estas intendencias son simplemente como esta división territorial, o sea, primero teníamos obispados, después teníamos intendencias, hoy día tenemos estados, entonces digamos que es como lo análogo en este momento de la historia. El otro tema para tener como mayor control es la abolición del repartimiento de mercancías. ¿Qué es ese famoso repartimiento de mercancías? ¿Alguien lo leyó? ¿Qué es el repartimiento de mercancías? ¿Alguien? Julio Cano, ¿andas por aquí? Julio. Sí, pero no tengo ni idea. Bueno, de la lectura de esta no, pero me parece que en la de Cameron venía una parte donde decían que la administración o la dosis era, pues, de parte del gobierno español lo que se producía en cuanto a las telas y tejidos, más administrada. Y también en el tema de los granos, empezaron a restringirse las exportaciones hacia la Nueva España. Perdón, Julio, no, te voy a detener, no, ese no es el repartimiento de mercancías. No, el repartimiento de mercancías es como un mecanismo para vender las mercancías que se están produciendo. Ay, alguien levantó la mano. A ver, Uriel. Bueno, si estoy mal, pues me corrige. No es la forma en la que como que hacen su economía dentro en la primera reforma, porque se supone que comienzan a hacer como que ese intercambio de mercancías entre los indios, ¿no? Ajá. Los criollos quieren hacer como que o sea, se vuelven comerciantes y obligan mediante préstamos pues a los indios pues a consumir mercancías y así ellos mantener su estabilidad económica, ¿no se refiere a eso? Así es, justamente es eso. Así es. O sea, el repartimiento consiste, les digo que es una manera de comerciar los bienes españoles, pero va a ser forzoso. Es un repartimiento forzoso de mercancías. Entonces se reparte no solo mercancías, sino también capital y créditos. Mercancías, capital y créditos. A los indios de forma obligatoria. Y los indios tenían que pagar en especie o en efectivo todos estos, allá fuera los préstamos o los productos que les estaban vendiendo. La cosa es que a veces les vendían bienes que ni siquiera necesitaban, ¿no? Entonces, ¿y por qué podían hacer esto? Pues porque resulta que la corona, como ya no tenía dinero, entonces le dejó de pagar salarios a los funcionarios que tenían América. Y en vez de pagar los salarios, les permitió obtener ingresos a partir del comercio con los indios bajo su jurisdicción. Y entonces estos funcionarios lo que hicieron fue sacar dinero, ¿no? Sacar ganancia a partir de estar imponiendo este reparto forzoso de mercancías y les daban incluso mercancías que no iban a utilizar, ¿no? O sea, cualquier cosa,
les repartían y como era forzoso, los indios pues tenían que aceptarlo, ¿no? Entonces, pues así, les daban las mercancías. Ahora bien, ¿de dónde sacaban estos señores, estos españoles o estos criollos, estos funcionarios, de dónde sacaban las mercancías que le daban a los indios? Ah, bueno, pues como muchos de estos, o sea, como era un negocio, ¿no? Al final eran como unos intermediarios. Entonces, como muchos de estos funcionarios no tenían un capital inicial, firmaron contratos con mercaderes capitalistas, con aviadores. Entonces, estos aviadores le daba capital a estos funcionarios y con ese capital los funcionarios compraban las mercancías que iban a su vez a colocar de manera obligatoria con los indios. Y el resultado era que los indios tenían que estar pagando y teníamos a una población indígena en dependencia financiera y en peonaje por deudas. Y entonces eso justamente se va a abolir, porque evidentemente este repartimiento de mercancías forzoso estaba dando mucho poder a estos funcionarios locales, pues porque estaban explotando a los indígenas, les estaban poniendo unas deudas obligatorias por las cuales les estaban cobrando intereses. Entonces, esto justamente era lo que permitía que estos funcionarios pudieran tener esos beneficios y por eso la corona va a abolir este repartimiento para estar como debilitando a esta clase de funcionarios, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno lo que va a hacer es, digamos, quitar como a estos funcionarios que se van a encargar del repartimiento porque ya estaban muy empoderados, porque además tenían el poder no solamente por toda la ganancia que sacaban a costa de los indígenas, sino también por el control territorial que tenían, porque conocían muy bien ese territorio, entonces tenían controlados a todos esos indígenas a los cuales le repartían mercancías. Entonces, justamente por eso es que, digamos que a todos estos funcionarios se les va a reemplazar por corregidores y alcaldes mayores y por intendentes, ¿no? Es donde entra como esta figura. O sea, ellos ya son los que se van a encargar justamente de, bueno, de entrada van a quitar ese repartimiento, pero se van a encargar como de la administración del territorio. Entonces, y se les va a permitir a los indios el derecho a comerciar con libertad, aparentemente. Lo cierto es que la corona es muy complicado que pueda tener el control sobre los territorios en América. O sea, desde el inicio, desde que llegaron, era bien difícil que pudieran tener el control. Entonces, finalmente este repartimiento pues va a volver a surgir, ¿no? No se va a terminar del todo. Justamente porque es muy complicado que la corona pueda tener el control de todo. Ahora bien, otra reforma va a ser la reforma eclesiástica, ¿no? La iglesia tenía como dos fundamentos poderosos. Por un lado tenía los fueros y por otro lado tenía la propia riqueza. Entonces, en el caso de los fueros, pues era esta idea de tener inmunidad, ¿no? En la jurisdicción civil, que es una cosa que conocemos muy bien, porque la figura del foro se mantiene. Pero la iglesia también era muy rica. Era muy rica, ¿por qué? Pues por todo el diezmo que le daban, por las propiedades. Acuérdense que tenemos una iglesia regular y una iglesia secular. La secular es la de los curas, los obispos, bueno, más bien la de los obispos, arzobispos, y después llega el papa, que son esta iglesia como muy rica. Y luego también tenemos dentro de este clero secular al bajo clero, que son los curas, que también van a estar recibiendo un diezmo. Pero evidentemente, pues los curas no son los que se van a enriquecer, ¿no? Sino va a ser como este alto clero. Y son los que van a tener grandes propiedades. Pero también vamos a tener un clero que es el regular, que es el de las órdenes, el de los jesuitas, el de los monjes, pues, ¿no? El de los jesuitas, los carmelitas, los franciscanos, los dominicos, eso es el clero de las órdenes. Ese clero también se va a hacer muy rico muy pronto, porque acuérdense que todo, digamos que para para la iglesia, pues, y en particular para las órdenes, contaban con el trabajo de los indígenas, porque acuérdense que estaban encomendados. Una de las principales figuras hemos visto ya en la clase, que es la encomienda, ¿no? Que la encomienda consiste en que le van a encomendar a la iglesia a un grupo de indios para que los evangelicen, ¿no? Y a cambio, pues los indios van a estar trabajando en los huertos de los jesuitas, sobre todo de los jesuitas, pero también de las otras órdenes. Entonces, lo que tenemos es una iglesia muy rica, por lo que les acabo de decir. Y en ese sentido, la iglesia se va a convertir en el principal banquero. O sea, la iglesia va a estar prestando dinero,
además va a estar prestando dinero como con estas prendas hipotecarias, de tal manera que una de las causas por las cuales la iglesia se convierte en propietario es porque cuando la gente no puede pagar, se va a quedar con sus tierras o con sus propiedades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que hay una reforma justamente para debilitar a la iglesia que está como muy poderosa, ¿no? Entonces se busca colocar al clero bajo la jurisdicción de tribunales seculares, es decir, quitarle el fuero. Es lo que se busca hacer, reducir esa inmunidad clerical. Pero además en 1767 se va a expulsar a los jesuitas, que era una orden que además había hecho como mucha relación con los indígenas, en muchos sentidos incluso los habían protegido, pero también habían hecho mucho dinero. Entonces justamente lo que quiere hacer la corona es quedarse con todos los territorios y con toda la riqueza de los jesuitas. Y lo que va a hacer es que pues los va a expulsar, ¿no? Se los va a sacar del territorio. Luego, en lo que respecta al ejército, aquí la reforma va a consistir en que lo van a fortalecer, ¿no? Van a tratar de fortalecer al ejército. Y bueno, me parece que básicamente es eso, del ejército como, espérenme tantito, porque viene una actualización en la compu más tarde. Básicamente con el ejército lo que van a tratar de hacer, insisto, es crear como un ejército nacional para poder proteger al territorio, pero que igual, espérenme tantito. ¿Siguen viendo mi pantalla, chicos? ¿Siguen viendo el pizarrón? ¿Muchachos? Sí, Profesora. Ok. Profesora. Es que apareció una actualización. Pero la cosa es que lo que quiere España es tener el control justamente de la milicia, ¿no? Entonces, eso que les acabo de decir y que ustedes van a encontrar en la lectura de John Lynch, porque tienen que hacerlo para su examen, básicamente son las reformas de orden político, e insisto, no se les olvide, todas estas reformas son para tener mayor control de las colonias, porque lo que quieren es tener pues, más ingresos de las colonias, ingresos que ya no están llegando, ¿no? Ahora bien, para eso también se requiere como una reforma, digamos, como un control administrativo. ¿Y qué es lo que buscan con ese control administrativo y económico? Quieren destruir la autosuficiencia de los criollos. O sea, todo este avance que hicieron en términos económicos, lo quieren destruir. O sea, ya no quieren que sean autónomos, quieren que dependan de España. ¿Qué hacen para hacer eso? Bueno, lo primero es que hacen una ampliación del monopolio estatal de tabaco, ¿no? O sea, para que cada vez menos personas puedan producir tabaco, y la corona se pone más estricta para dar estas concesiones de la producción de tabaco. Y luego, las alcabalas, que ya les he contado de ellas, las alcabalas son este impuesto que se ponía para trasladar mercancías de una región a otra. Esas alcabalas antes eran cedidas a contratistas privados. O sea, ¿cómo decirlo? En general lo que hizo la corona fue vender cargos. O sea, la corona no tenía ni dinero para pagar a la gente que cobraba impuestos o a la gente que tenía el control sobre la población. Entonces, ¿qué hace la corona? Bueno, pues va a vender cargos, ¿no? O sea, no te voy a pagar por hacer una tarea que se tiene que hacer. Por ejemplo, este tema de la fiscalidad. Se vendían cargos para la recaudación fiscal, de tal manera que la persona que compraba el cargo compraba como el derecho para ser el recaudador. Y pues ya lo que le entregaba a la corona, pues puede que estuviera mermado, porque además de ahí tenía que sacar como su beneficio. Entonces, eso fue como muy común, la venta de cargos. Por eso, gracias también a la venta de cargos, es que se logró como esta mayor independencia. Entonces, parte de estas reformas de control administrativo y económico también es esta administración ya directa de las alcabalas. Es decir, a estos contratistas privados se les va a quitar el derecho de cobrar y de administrar las alcabalas, ¿no? Las alcabalas ya las va a administrar directamente la corona, para que todos los impuestos se vaya a la corona y ya no se quede tampoco en la nueva, bueno, en general en los territorios americanos. El otro tema es que se van a reducir las tarifas del comercio. Pues, en general vamos a tener como una mayor libertad de comercio porque se reducen las tarifas para poder comerciar, como estos aranceles, pero también se va a abolir el monopolio de Cádiz y Sevilla, de tal manera que, porque antes eran las únicas casas comerciales por las cuales entraban o salían los bienes de la metrópoli. Eso se va a abolir. Ya va a poder haber otros puertos por los cuales se puede comerciar. Van a tener también libres comunicaciones entre los puertos de la península y los de América. Es decir, tenemos como una autorización del comercio intercolonial, porque lo cierto es que se supone que estaba prohibido el comercio dentro de las colonias. O sea, por ejemplo, si alguien del virreinato de la Nueva España quería comerciar con alguien del de Perú, por ejemplo, estaba prohibido. O sea, por ejemplo, si ustedes tenían como una producción de un bien en España que luego se requería en Perú, bueno, pues este bien tenía que irse a Cádiz o a Sevilla,
Y luego de Cádiz y Sevilla, regresar a Perú, o sea, un absurdo, era una cosa muy cara. Pero entonces se buscaba hacer eso aparentemente para tener mayor control, pero también porque las casas comerciales en Cádiz y en Sevilla pues eran las que tenían el control. Entonces eso también se rompe, porque lo cierto es que pues no, digamos en términos oficiales las mercancías tienen que ir de nuevo a España, a Cádiz y a Sevilla y después volver a Perú. Pero lo cierto es que en la realidad había mucho contrabando. Entonces parte de ese contrabando también contribuye a esta mayor riqueza de las colonias, esta mayor independencia. Entonces, la corona lo que quiere es terminar ya con ese contrabando porque en realidad tienen unas políticas muy rígidas. Entonces, para terminar con el contrabando y que ellos tomen el control, permiten el libre comercio entre colonias. Un libre comercio que ya va a estar, pues, se supone, pues lo que buscaba la corona, que estuviera ya completamente controlado pues por ellos, ¿no? Por los españoles. Se amplía también la libre trata de esclavos, hay un permiso para comerciar con colonias extranjeras. Entonces, el resultado es que vamos a tener una ampliación del comercio entre América y Europa, pero sobre todo de un comercio que ya se daba en términos ilegales con tanta piratería. El gobierno, la corona española lo sabe, y lo que quiere es tomar el control, o sea, que ya deje de ser un tema de piratería y que España se vea beneficiada por todo este comercio como informal o pirata o ilegal, como le quieran llamar. Entonces, el resultado de estas reformas borbónicas es que van a crecer las remesas que van a España. Para 1778 eran 74 millones de reales y para 1784 sube de estos 74 millones a 1212. O sea que sí le va a funcionar a la corona todas estas, en términos económicos le van a funcionar como todas estas reformas, ¿no? Sin embargo, estas reformas evidentemente van a beneficiar pues nada más a los españoles y a la metrópoli. No van a beneficiar a los americanos, porque quien tiene el monopolio del comercio y de la navegación transatlántica, por el Atlántico, pues evidentemente van a ser los españoles que viven en España, en la península. Entonces, no sé si me doy a entender, o sea, todas estas reformas de control administrativo lo que buscan es que todo este comercio que sí existe en los hechos, pero que es un comercio en el que España pues no tiene cómo controlarlo, porque es piratería y porque es ilegal y porque es informal. Y es así porque España tiene como muchas trabas, ¿no? O sea, no tiene libre comercio. Entonces, las reformas borbónicas consisten en una mayor libertad de comercio para que ahora sí, todo este comercio de piratería o informal o ilegal ya lo pueda controlar España, ya lo pueda controlar directo la corona. O sea, ya no es que tú vas a llevar las mercancías a Perú y quién sabe a quién le vas a pagar para que te haga para que te lleve las mercancías de manera ilegal porque estaba prohibido. No, ahora para que tú lleves mercancías de Nueva España a Perú, pues tienes que pasar por la aduana y le tienes que pagar a la corona española. En eso consiste la reforma borbónica. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Chicos? ¿Sí? Sí, profesora. maestra. Ok. Sí, profesora. Bueno, ¿qué otra cosa tengo que decir aquí? Bueno, que además el otro tema es que había más importaciones que exportaciones. ¿Por qué? Porque resulta que América no tenía la infraestructura para responder a la cantidad de demanda externa. O sea, no digamos que no podía participar en el comercio mundial. Entonces, el problema es que cuando se abre como todo este libre comercio en los territorios españoles en América, como van a estar entrando ya muchos bienes que vienen de fuera, esto va a provocar como la quiebra de los mercaderes o de los productores locales en América. Porque evidentemente les digo que este control administrativo es libre comercio. Entonces, si lo que estamos haciendo es que cada vez están entrando más bienes, bueno, pues entonces más oro va a salir de los territorios americanos para pagar todas las importaciones. Pero además todas estas importaciones lo que van a hacer es que van a quebrar a los productores locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los textileros de Puebla y Querétaro, textiles en Quito, Cusco y Tucumán, herramientas en Chile, vinicultura en Mendoza, ¿no? O sea, y esto al final nos va a llevar a un tema de intensificar el subdesarrollo, porque digamos que aquí mientras estaba fomentándose esta mayor independencia, pues estaban creciendo como los obrajes sobre todo, ¿no? Para poder producir bienes. Pero ya con este tema ya digamos, este libre comercio, llegada la hora ya con ¿cómo decirlo?
¿cómo decirlo? O sea, ya con el libre comercio, estos esfuerzos para tener los sobrajes o para impulsar los sobrajes, se vienen abajo con toda la competencia de resultado de las importaciones. O sea, con tanta importación que va a venir en este caso de la metrópoli, que a su vez está importando los bienes, en este caso pues ya casi que de Inglaterra, y ya sabemos que Inglaterra está produciendo los bienes muy baratos, porque en Inglaterra ya tuvo lugar la revolución industrial. Entonces, en realidad estos bienes que están entrando con estas reformas de libre comercio que ocurren en 1780, lo que van a hacer es que van a permitir que todos estos bienes ingleses sean importados por España, por ahí en la península, y luego los traigan acá a América a un precio mucho más bajo de lo que pueden ofrecer los productores pues, locales americanos. Eso va a llevar a su quiebre, evidentemente, ¿no? Ahora bien, a otro tema, hay otros, me parece 3 temas para seguir con la lectura. El primero es la inmigración de los españoles, que se los voy a poner acá. A ver, como que esta lectura tiene otros 3 temas. El primero es la inmigración de los españoles, para no hacerme bolas. Después, el segundo tema tendría que ser como estos incipientes nacionalismos. Y el tercer tema ya tiene que ver con, digamos, pues ya el propio proceso de independencia, que digamos que el autor no lo desarrolla mucho, pero bueno, básicamente ya es como por qué nos independizamos, que tiene que ver con que Francia va a estar ocupando, bueno, Napoleón va a ocupar Madrid, ¿no? Bueno, España, bueno, Madrid. A ver, ¿qué nos dice ¿qué nos dicen sobre el tema de la inmigración de los españoles el autor? Bueno, en realidad esta sección es como una sección que tiene que ver como con la parte demográfica. O sea, los burócratas y los comerciantes españoles van a llegar a los territorios americanos, ¿no? Y bueno, más bien los españoles, no, lo voy a replantear. Los españoles que llegan a los territorios americanos, muchos de ellos van a llegar como burócratas y como comerciantes, ¿no? Y entonces, evidentemente los españoles que nacieron en España van a ser como los preferidos en la alta administración, son los que van a tener los mejores cargos, los españoles tal cual. Los hijos de españoles nacidos en América, que son los criollos, ellos no van a tener como digamos, van a ser como privados de la posibilidad de entrar a los cargos como más altos, ¿no? Y en ese sentido también, cuando llegan estos inmigrantes españoles, ya van a llegar como a un mundo donde ya tenemos un comercio libre, pues porque ya tuvieron lugar estas reformas borbónicas. Y este comercio libre va a favorecer mucho más a los peninsulares. Entonces, normalmente van a llegar como muy jovencitos, como aprendices, y van a llegar ya con algún familiar. De hecho, hay un libro de la doctora Romero Ibarra que es sobre, ¿cómo se llama? Se llama, Gachupines y no sé qué. Y es un libro que hace la historia sobre los empresarios españoles. Y muchos de esos empresarios, pues hasta la fecha siguen teniendo negocios, por supuesto, y siguen siendo como muy ricos. Pero algunos de estos empresarios justamente van a empezar desde este momento. Son españoles que llegan, que se encargan con algún familiar que ya vive acá en los territorios americanos y que van a comenzar a formar una clase empresarial, que llegue a la independencia y que van a permanecer como esas familias empresarias en algunos casos. En otros casos termina la independencia y bueno, sí, digamos ya cuando son naciones independientes, estas familias empresarias españolas van a volver a España, pero después van a regresar otra vez digamos, ya América, ¿no? Estas naciones ya independizadas. Ya les digo que estos inmigrantes españoles van a ocupar cargos oficiales porque no se confiaba en los criollos, ¿no? Para los altos cargos oficiales. Por ejemplo, para ser virrey o obispo no había manera de que un criollo pudiera hacerlo, tenía que ser un español nacido en España. Y los criollos tenían como cargos menores, por ejemplo, podían ser alcaldes, podían ser corregidores, podían ser como curas en algunas iglesias apartadas, ¿no? Pero lo cierto es que quienes tenían los mejores cargos eran los españoles nacidos en España. Eso a lo que nos llevó es a una hostilidad social de los americanos hacia los españoles, ¿no? Y eso tenía como un tema ahí medio racial, porque estaba como esta población blanca, que se creían que eran superiores, y luego estaban como todas estas castas, que básicamente pues eran estas combinaciones pues raciales, ¿no? Y evidentemente pues no todos eran blancos, había morenos que son los famosos mestizos,
había negros, no sé, yo me imagino que ustedes han ido como, creo que están en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Creo que en ese museo están como estos cuadros que pintaron en esa época, donde vienen como las distintas combinaciones y en ese sentido vienen como todas las castas, que es como se les llama. Estaría muy bueno que ahora que ya creo que ya están abriendo museos, se den una vuelta y los vean, porque en realidad había como muchas mezclas. Entonces, en realidad aquí la cosa es que, saben, se podía comprar la blancura. O sea, porque una cosa que nos explica el autor es que justamente el hecho de ser español te daba como ciertos, por ejemplo, el que era español tenía acceso a altos cargos y no pagaba impuestos. El criollo tenía también acceso a altos cargos, pero no tan altos, ¿no? Que eran como menores, pues ya les dije que eran como acá alcaldes, corregidores, curas, pero tampoco pagaban impuestos. Los indígenas, por ejemplo, sí pagaban un impuesto, que era, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero el tributo indígena, el famoso tributo indígena, así se le conocía, y sí pagaban impuesto. Pero a lo mejor los indígenas no podían ser esclavizados, pero los negros sí podían ser esclavizados. Y los ambos, y entonces, bueno, la cosa es que según cada casta se pagaban impuestos, ¿no? Y tenías derecho a ciertas cosas y otras cosas eran negadas. Entonces, había población indígena y población mestiza que tenía poder adquisitivo, o sea, que eran, pues sí, tenían dinero, ¿no? Tenían una buena posición socioeconómica. ¿Y saben qué hacían? Iban y compraban la blancura. Entonces tú podías ser moreno, podías ser mestizo, e ibas y comprabas la blancura y entonces en ese sentido, ya por ejemplo, ya podías acceder a ciertos cargos, quizá los cargos que podían tener los criollos, o ya no pagabas ciertos impuestos, porque la blancura se podía comprar. Entonces, bueno, ya saben que ustedes lo saben, este país es un país que es racista y es un país que es discriminatorio y es una cosa que nosotros tenemos que ir cambiando en nuestra cultura porque no podemos seguir siendo una sociedad así. Tenemos que ser una sociedad más incluyente, más tolerante, que respete al otro. Pero lo cierto es que seguimos siendo un país muy discriminador, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que, bueno, por lo que yo conozco este país, me parece que a veces somos como mucho más racistas que clasistas, perdón, más clasistas que racistas, porque en México, bueno, porque además se explica por este tema de la colonia. O sea, en realidad tú en la colonia podías ser mestizo, insisto, e ir y comprar tu blancura. Entonces la gente no es que en este momento de la historia que estamos estudiando, no es que quisiera ser blanca, porque ser blanco fuera a ser más bonito, como ahora se piensa, ¿no? No, en realidad era porque ser blanco implicaba tener algunos beneficios económicos, sociales y económicos. Y entonces, por ejemplo, cuando uno esto trata como de traerlo al siglo XXI, que es lo que nos toca vivir, lo cierto es que México es una sociedad más clasista, porque en México tratan a la gente como te tratan como te ven. O sea, tú puedes ser blanco, pero si eres un blanco y no parece que no tienes dinero, te van a discriminar. Puedes ser una persona morena, pero si eres una persona morena y parece que tienes dinero, te van a tratar muy bien. Pero bueno, lo cierto es que independientemente de eso, la verdad es que somos un país todavía discriminador. No sé si vieron esta encuesta que me parece que, ya no sé, creo que la sacó el Colegio de México, ya no sé quién la sacó, en el que la gente incluso le cuesta mucho en México como reconocer su propio color de piel. Y los mexicanos nos vemos más blancos, o sea, bueno, no nos vemos, nos percibimos a nosotros mismos más blancos de lo que realmente somos. O sea, es así como es una cosa extrañísima como la percepción que podemos tener. Pero bueno, ahí búsquenle, píquenle en el internet para que vean esta encuesta de cómo los mexicanos nos percibimos así. Y lo cierto es que, muchachos, los invito a que dejemos de estas prácticas discriminadoras, porque pues no puede ser así. Bueno, y entonces en este sentido nada más tenemos, hay como muy poca movilidad social, ¿no? Tenemos como muy poca movilidad social y la única, bueno, ya le dijimos que la manera de tener movilidad social es comprando la blancura y es un tema que no tiene que ver con el color de piel, sino como con estos beneficios socioeconómicos que se puede tener. Y en ese sentido, pues como tenemos esta movilidad y esta compra de la blancura, dice el autor que tenemos que se desdibuja la línea entre blancos y castas, porque se permitió que muchos se consideraran social y culturalmente españoles, ¿no? Sobre todo estos indígenas, que eran como de las clases dominantes antes de la llegada de los españoles, continuaron con privilegios una vez que los españoles llegaron, y entonces
pues a estos, sobre todo a esta nobleza indígena, se le permitió comprar la blancura, pero también a los mestizos que eran como comerciantes y que tienen el dinero para poder comprarlo. Entonces, acá en realidad por eso México es más clasista, porque pues desde o sea, desde el inicio como de la historia de esta relación entre españoles y americanos, lo que tenemos es este mestizaje. Pero además después, tú podías ser blanco y podías ser indígena o podías ser mestizo, y si compraste la blancura, pues te trataban como si fueras español. Es una cosa extrañísima, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto al tema de la inmigración de los españoles. Anaí, no sé si tú, que eres una muy buena historiadora, nos ayudes con este tema del nacionalismo, del incipiente nacionalismo, que al final del día una cosa que va a pasar es que vamos a tener como una nación ya en los territorios americanos, como, ¿cómo decirlo? Donde es una nación que va a estar constituida por criollos, por todas las castas, que son todas estas mezclas. No, espérenme, no. O sea, digamos que es como, ¿cómo decirlo? A ver, se están como, digamos que a partir de todas estas reformas borbónicas, los criollos son los que van a salir como más lastimados después de todas estas reformas. Entonces, los criollos lo que van a hacer es como formar un grupo en el que se van a estar congregando, y son los que van a estar como más molestos con esto. Y los criollos van a tener como en este grupo como su propio concepto de nación. Por otro lado, tenemos a las castas, los indios y los negros, que ellos no van a tener este sentido de la nacionalidad. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que tenemos en México, y ustedes me parece que tienen que conocerlo muy bien, es que tenemos como territorios como muy aislados, donde la gente, como el referente que tiene, pues nada más es su localidad. Entonces, en este sentido, no tiene como este sentido de nacionalidad. De hecho, cuando vienen las independencias, viene todo siglo XIX y no se puede construir porque la gente se sigue sintiendo como parte de su etnia o parte de su región y no se sienten como mexicanos. Vamos a tener que esperar hasta el siglo XX, hasta la década de 1920, para que la gente se comience a asumir como mexicana. Entonces, por eso vamos a tener como una nación que va a ser completamente criolla, ¿no? Ahora bien, dentro de los territorios americanos, pues ya vimos que vamos a tener como de divisiones administrativas, que en este caso van a ser las intendencias, y cada una va a tener como su propia burocracia y va a tener como su propio intendente, que es como lo que ahora conocemos como el ejecutivo. Y en ese sentido se va a promover como un regionalismo y un sentido de arraigo local. O sea, insisto, lo que está pasando es que como toda la población no se siente identificada como novohispano, por decirlo de alguna manera. Esos nada más van a ser los de la Ciudad de México, pero en el resto de los territorios la gente se identifica como con su región, ¿no? El otro tema es que como teníamos dificultades dificultades de comunicación y no había muchos caminos, eso hace que la gente continúe como todavía más aislada todavía. Pero además también tenemos divisiones económicas, porque así como ahorita tenemos a un sur pobre y a un norte rico, en este momento también tenemos a unas zonas que son más ricas, que son las zonas mineras y agrícolas, que se dedican a la exportación, y tenemos otras zonas más pobres, que no van a tener integración económica. Entonces, como pueden ver desde este momento de la historia, ya se están como sentando estas condiciones que van a permitir, más bien que no van a permitir construir a México como nación pronto. A ver, lo voy a tratar de, por si no fui clara, lo voy a tratar de sistematizar. La gente, o sea, está como muy arraigada a su terruño, a su localidad, a su región. Transportarse de un lugar a otro o llevar sus productos de un lugar a otro se hace caro porque existen las alcabalas. Entonces, el comercio se complica. Entonces, es muy difícil que la gente tenga bienes de otros lugares porque pues, el comercio, a pesar de que se busca que sea libre, se complica por el tema de las alcabalas. Después, no hay comunicaciones, entonces incluso las propias regiones están aisladas. Eso nos va a llevar en realidad a que la gente esté como muy arraigada al lugar donde nació y se identifique con el lugar donde nació. Y entonces este tema del nacionalismo es una cosa que le va a costar mucho trabajo desarrollar. Por eso nos vamos a tardar después de la independencia aproximadamente un siglo en construir a México como Estado-nación, porque la gente no se sentía mexicana. Los únicos que se sentían mexicanos eran los que estaban en el centro, que es donde ha estado históricamente el poder político. Es lo mismo en este momento todavía cuando todavía somos colonia. ¿Quiénes se sentían novohispanos? Pues los que estaban en lo que ahora es la Ciudad de México, como en el corazón de la Nueva España, ¿no? Pensando en la Nueva España.
Entonces, lo que va a pasar es que quienes van a tener como este sentido de nacionalismo son los criollos. Y ellos son justamente los que van a estar, digamos, van a estar construyendo el proceso para llegar a la independencia. Entonces, en ese sentido, pues van a tener como este tema de va a haber, bueno, el autor nos habla de estas fuentes intelectuales que van a estar alimentando esta ideología de los criollos, que son los que se van a sentir como pues que México tiene que ser México y que no tiene digamos, como que tendríamos que tener cierta independencia de España, pero no buscan como esta independencia total, sino simplemente tener más autonomía. Más que independencia, buscan autonomía, ¿no? Entonces, va a haber, digamos que estos criollos, para poder estar trabajando esta ideología que tienen de una mayor autonomía, van a leer textos y van a tener como referentes otros movimientos como la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Entonces, es lo que ahorita Anaí les va a explicar, pero además también es muy importante el papel de los jesuitas. Entonces, Anaí, ahora sí, tú con lo que sabes como historiadora de este tema de las fuentes intelectuales, ¿no? De lo que es lo que te lleva a la independencia, del propio proceso, bueno, del papel de los jesuitas en la construcción de un mayor sentido de pertenencia, ¿no? Y finalmente, pues, cómo ocurre la independencia, ¿no? Con esta intervención de los franceses en Madrid, que va a llevar a encarcelar a tanto a Fernando VII como a Carlos IV, ¿no? Y una vez que los encarcelan, pues ya, quedamos en manos de los franceses y no queremos quedar en manos de los franceses. Pues te doy la palabra, Anaí. Profesora, antes de que hable la profesora Anaí, Ajá. precisamente, según recuerdo, fueron las reformas borbónicas, el hecho de que, por ejemplo, que quitaron a los criollos del poder, fue lo que desarrolló también el sentimiento nacionalista. O sea, ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida, a tener el poder, a tener cargos públicos, y cuando llega la reforma borbónica, lo que hace es quitarles esto. Entonces, ellos que ya tenían como una construcción, digamos, bueno, unas bases muy fuertes. Según yo, esto es lo que también origina que América para los americanos en ese aspecto. Así es. Ellos sentían como que, ¿por qué los peninsulares van a venir y me van a quitar el poder que es mío cuando yo soy de aquí, ellos no son de aquí? Entonces, así es. Precisamente, es que me acuerdo muchísimo de eso porque me encanta esta parte. Y también, por ejemplo, ellos, junto con los mestizos, bueno, ellos en sí eran los que, digamos, en esa parte que usted decía que ellos son como los que traen la ideología, los que, digamos, que prenden la mecha, digamos. También porque, precisamente para sus conveniencias, o sea, para su conveniencia, más que todo, más que una independencia, ellos lo que buscan es retomar ese poder. Incluso cuando apresan a Fernando VII y a su papá, ellos lo que buscan es tomar el poder a favor de ellos para que ellos vengan, bueno, para que Fernando VII viniera y Fernando VII les devolviera ese poder que ellos creían que merecían por el hecho de que ellos nacieron aquí y los peninsulares no. Así es, sí, justo, lo dijiste muy bien, Jorge. De eso se trata en realidad, que con estas reformas lo que está pasando es que se está viendo afectado todo el poder de los criollos, pero además ya llevan décadas construyendo ese poder, ¿no? Llevan décadas siendo comerciantes, estando en los cargos, y de repente vienen y les quitan todo, porque justamente pues la corona quiere esta mayor centralización. Y sí, es lo que va a explicar justamente ya como este tema del proceso de independencia, que en efecto en un primer momento, digamos, bueno, ahorita Nay es lo que les va a contar, ya la voy a dejar hablar. Nay, adelante. Bueno, pues sí. Precisamente uno de los principales objetivos, o los principales objetivos de las reformas borbónicas y de todo este proceso, ¿no?, de transformación, pues es volver a implementar un control colonial, ¿no? O sea, desde crear los cuadros administrativos y burocráticos que fueran leales a las ideas de la corona española, eliminando el peso político y económico que tenían, que lograron
instaurar los criollos a manera local y con ayuda del comercio, que eso es importante. También se buscó adecuar la legislación a estas nuevas necesidades de control. También esta fuerza militar se trató también de, pues, como remodelar, ¿no? Como un ejército que fuera defensor de las fronteras contra, ahora sí que agresiones extranjeras, porque pues eso también era como importante ante la amenaza de los corsarios al servicio de Inglaterra y de muchos como piratas también que acechaban pues los mares, ¿no? También. Que esto pues también era importante porque pues una de las principales fugas de la corona española pues estaba en esta situación, ¿no? En el robo. Y sobre todo, otra era pues reducir la autonomía de gestión y control económico de los consulados de los comerciantes, ¿no? O sea, no se iba a permitir que esta casta de criollos siguieran teniendo acceso a los beneficios económicos del comercio sin compartirlo con la corona, ¿no? O sea, sí estaban consolidándose como una verdadera amenaza. También, pues esto ya lo dijeron, de poder poner en circulación los bienes de la iglesia y precisamente pues se va a marcar con la expulsión de algunas órdenes religiosas, ¿no? Como los jesuitas, que pues algunos dicen que ellos pues consolidaban como un estado dentro del estado por la cantidad de tierra que ellos disponían. Y no solo por la cantidad de tierra, ¿no? Porque esa tierra, si no estaba en manos de, ¿cómo se llaman? Bueno, al principio, en la consolidación de la colonia, a la iglesia no se le permitía tener tierras en propiedad. Esas tierras las fueron adquiriendo por otras vías. Es decir, que a los españoles que prestaron servicios militares a la corona, a ellos sí se les daban encomiendas, pero después de mucho tiempo, estos españoles se los iban donando a la iglesia. La iglesia obtuvo casi todas sus tierras por donaciones. Entonces, estas donaciones en manos de la iglesia solo servían, pues, para engrandecer un poco los latifundios y propiedades, pero no tenían algo como para producción. Y además, si llegaban a producir algo, eso no se iba a la corona, se iba al obispado, ¿no? Y a la jerarquía eclesiástica, pasando también, pues, por Roma, ¿no? Entonces, había también una fuga de eso y por eso también se va a controlar los bienes de la iglesia. Y otro punto también es favorecer la reducción de precios de importaciones para erradicar los sectores productivos competitivos como los obrajes. Es decir, se instauran monopolios de la corona, los estancos. De hecho, no sé si Ángeles tiene más información de los estancos y los monopolios, pero, por ejemplo, el monopolio de cartas, el monopolio, bueno, incluso quisieron hacer un monopolio del pulque, o sea, no se podía vender pulque que no fuera, pues, redituable a la corona, ¿no? Que se pagara un impuesto por venderlo y consumirlo. Todo esto está, ahora sí que en una receta, ¿no? O sea, a los que les están pegando son a estas personas que están ganando notoriedad en el sector comercial. ¿Quiénes son? Pues estos hijos de peninsulares, porque bueno, pues a los españoles
que emigraban a América, ¿no? Pues siempre se les llamó peninsulares, y en esta casta se concentraba pues la mayor parte de, bueno, en un principio, ¿no? La mayor parte del poder económico y los más altos puestos de prestigio social, hasta, no sé, 1792, que ya empieza un poco esta ya transformación, ¿no? Y los criollos era pues el grupo inmediatamente más bajo a los peninsulares, eran hijos de los peninsulares, y que, bueno, pues ya estaban pues casi duplicando el número de población, es decir, los peninsulares ya no estaban incrementando. Había muchos problemas para que los españoles peninsulares migraran todavía a América. Entonces, esta casta de criollos, no es casta, perdón, esta clase de los criollos estaban pues duplicando el número de los peninsulares, ¿no? Y además, pues ellos gozaban de cierto rango social, heredado de sus padres, era muy semejante al que tenían los españoles peninsulares, pero ellos pues no podían compartir las mismas aspiraciones sociales y mantener los estrechos vínculos políticos y económicos que sus padres, ¿no? O sea, no iban, era como una generación como las millennials del momento, ¿no? O sea, los padres gozaban de ciertos derechos que les mantenía la corona, que les garantizaba la corona, pero los criollos no iban a mantener todos estos derechos, entonces tenían que buscar enriquecerse a partir del comercio. Y esto, del comercio y la producción. Pero bueno, la producción fue pues la principal como arma o la principal, digamos, lo que las reformas borbónicas quisieron como aplastar. O sea, muchas de las cosas que eran muy redituables, los quisieron poner, pues ahora sí que en cintura. Entonces, si bien como durante el siglo XVIII los criollos pues quisieron poner así como centros de producción de textiles, centros de producción de seda, de ciertas bebidas, o sea, o cualquier cosa, ¿no? Todo lo más redituable lo va a grabar la corona a partir de las reformas borbónicas. ¿Y qué les queda a ellos? Pues el comercio con otros países, ¿no? De América Latina, que eso también va a estar grabado por la corona, perdón. Entonces, lo único que les queda a estos criollos, pues es pedir la independencia, porque si ven a grandes rasgos, a ellos los están acorralando en la medida de que están implementando pues el modelo fisiócrata, pues heredado también, recuerden un poco, de la Revolución francesa. Bueno, pues ocupa una revolución desde arriba destinada pues a eliminar los estancos, los monopolios, recuperar las atribuciones otorgadas a las corporaciones pues novohispanas, y estas bueno, hay una contradicción, ¿no? O sea, porque además de todo esto, ¿no? Se fija como la preeminencia de las personas que tienen tierras, ¿no?
Y bueno, a partir también de esto, hay pues una transformación radical en el comercio, la minería, y bueno, pues todas estas consecuencias, ¿no? Que a partir de que tienes tierras, también tienes que estar pagando impuestos a la corona, a partir de este modelo fisiócrata, ¿no? Que no te está concediendo ni siquiera la oportunidad de la explotación de algún sector en especial, ni nada por el estilo, ¿no? Nada más a lo que te dediques, pues le vas a tener que dar un porcentaje, ¿no? A la corona española, vas a compartir tus ganancias y esto va a mermar el poder económico que tú estabas teniendo durante pues la primera mitad del siglo, ¿no? Y bueno, pues esto pues incentiva, bueno, estas condiciones económicas incentivan como sentimiento nacionalista, que además va a servir mucho porque recuerden también otra influencia de la independencia estadounidense. La independencia estadounidense pues empieza también con el ideal de América para los americanos. Y cuando los criollos retoman pues este lema, pues ellos son los que se asumen americanos. Y de ahí la necesidad de ese argumento nace la necesidad de una independencia, de que los virreyes pues ya no estén pues controlando todo esto, de que la corona española les dé, primero apelar, ¿no? A que la corona española les diera pues los beneficios que les daba a los españoles. Primero es eso, ¿no? Y ya después, pues ya todo lo demás. Ellos al principio, cuando deciden independizarse, pues la verdad es de que no buscan como una verdadera independencia, ¿no? No buscan el reconocimiento de sus derechos, buscan el reconocimiento de ellos mismos como poseedores, como personas que tienen posesiones de tierra y que tienen pues el poder económico y que casi los dejen seguir teniéndolo, ¿no? No hay como como aspiraciones de independencia. Es cuando se conjunta esta aspiración de independencia de los criollos con los factores económicos precisamente que estaban primero oprimiendo a la clase de los criollos, pero que a partir de esta como opresión que económica que la corona ejerce sobre esta clase son los poseedores pues de granos en toda América Latina. Entonces, a partir de esta opresión que ellos están teniendo, ellos ejercen como una práctica común este acaparamiento de granos. Y este acaparamiento de granos causa hambrunas generalizadas en la población. Es decir, esto ya afecta no solo a los privilegios de los pobres, a los privilegios de los ricos, sino a la supervivencia de las clases más pobres y de las castas. Aún cuando las clases más pobres tenían como sistemas de patio y plantaban sus propios alimentos, los granos eran insuficientes, no alcanzaban. Y eso, según Enrique Florescano, en una obra que relaciona directamente los precios del maíz, pues es una gran detonante o la detonante fundamental de la Revolución de Independencia. Entonces se junta una lucha de clases
una lucha de clases formalmente y los intereses de los criollos, ¿no? Y este patrón lo vemos junto o lo vemos como ya o sabido, no lo sabemos, porque es el mismo patrón de la Revolución Francesa, y que se va a repetir pues en América Latina, ¿no? Esta dicotomía entre pues una lucha del pueblo, una lucha de clases, con la lucha por los privilegios de algunos cuantos. Bueno, pues el resultado pues será pues revoluciones burguesas, ¿no? O sea, propiamente burguesas, apalancadas con el pueblo o con las masas de pobres por cuestiones pues de hambre, ¿no? Y ahora sí que de supervivencia. Sin embargo, bueno, pues van a surgir a partir de estas situaciones, pues ideas que se retoman para, bueno, estas ideas de libertad, fraternidad que están muy en boga en este momento, sobre todo derivadas de la Revolución Francesa, y que van a justificar toda la violencia que se va a vivir en las revoluciones de independencia. Bueno, pues ya van a ser 1 minuto para las 9. Me queda 1 minuto nada más para anunciarles que hay una tarea. Bueno, es el segundo examen. Ya está asignado en el Classroom. Tienen hasta el viernes en la noche para contestarla. No sé si tienen algunas dudas hasta aquí. Bueno, ¿Dudas? no tengo duda, yo no tengo duda. ¿Del tema? No. Todo está bien, entonces, pues, no sé, les deseo mucho éxito en su examen. Pues me quedo, espero sus dudas. No sé si, Ángeles, teníamos que esperar a hablar con estos chicos, Santiago y Rafael, al final de la clase, no sé. Pero bueno, pues los que ya tengan que ir a clase, pues ya pueden irse. Si tienen dudas, me comentan en el Classroom, por favor, para también socializar las respuestas. Y pues eso sería todo por ahorita. Gracias, Anaí. Ok. Gracias. La próxima clase expone Grecia con Francia y todos tienen que leer lo de Francia. ¿Sale? Gracias, Ok, maestra. muchas Claro, gracias.